El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desarrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Y enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy». Palabra del Señor. ¿Podéis sentaros? Jesús llega a Nazaret, como acabamos de escuchar, y dice el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Qué hace el Espíritu Santo sobre Jesús? El Espíritu Santo abre su corazón y su boca, y de ahí sale el Evangelio para anunciar a los pobres la buena nueva. Luego veremos lo que significa todo eso, ¿no? ¿Y el Evangelio qué es lo que hace? Libera a los cautivos, da vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, lo que tantas veces hemos oído, ¿no? El Evangelio que abre el oído para saber escuchar palabras de vida eterna, te abre los ojos del alma, te libera de cosas que tú creías que eran normales y sin embargo te encadenan. Tú las has visto normales incluso con tu comunión diaria, pero te encadenan, ¿no? Entonces el Espíritu Santo sobre Jesús, provoca el Evangelio que abre oídos, que abre ojos, que libera el corazón, que nos rompe las cadenas. Bueno, esto es la esencia, ¿no? Y es bonito esto, ¿no? Es bonito ver cómo esta fuerza que tiene el Evangelio para transformar lo que somos, ¿no? Para ponernos en comunión con Dios, con ojos nuevos, con oídos nuevos, y desencadenados, repito, esas cadenas que tú no les habías dado importancia, pero te impiden volar a la par del Espíritu Santo. De eso se trata. Te impiden, porque son cadenas que tú has visto siempre normales, volar a la par con el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahí aparece esta misión de Jesús de esta forma tan bella, ¿no? Otra cosa, esto no es una promesa para la posteridad, a ver si un día acontece, ¿no? Jesús dice, esta palabra se cumple hoy, se ha cumplido. Una vez que se proclama el Evangelio, ya empieza esta marcha de la nueva humanidad, de hombres nuevos, con ojos nuevos, con oídos nuevos, hombres desencadenados, ¿no? Se ha cumplido hoy, en Él. ¿Os acordáis cuando hemos hablado tantas veces, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, de aquel día se acabó. Aquel día se ha transformado en hoy. Y este hoy tiene un nombre, Jesucristo. En aquel día ya no hay que esperar más, es hoy. Se ha cumplido ya.
Jesucristo es este hoy, este aquel día, ¿no? Bueno, a la luz de esto, pues vamos a ver. Vamos a fijarnos un poquito en un punto catequético fundamental para entender muchas cosas. Fundamental para entender muchas cosas. Que es el siguiente. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Vamos a ver, aquí hay que hilar muy fino. Aquí hay que hilar muy fino. No sea que venga, como dice Jesús en la parábola de la semilla, el sembrador, venga el demonio, nos arrebate esta palabra por no tener ideas claras o por no querer tener ideas claras. Nadie pierde la palabra por descuido, sino por perversidad. Por descuido, Dios no permite que nadie pierda la palabra. Por perversidad interior, que es la peor de todas, sí la podemos perder. Pero aquí estamos justamente para eso, para denunciar una perversidad, y cuando está denunciada y admitida es cuando el Señor la arranca. Cuando está denunciada, quiere decir iluminada, es cuando el Señor ya te la arranca. Así que no tengamos, aquí nadie tenga miedo. Vamos a ver esto también a la luz de lo que nos dice Mateo. Cuando llevaron a Juan Bautista prisionero, Juan Bautista no sabía, pasaban los días, las semanas, Jesús no hacía nada por él, y empieza incluso a dudar. Nos parece difícil, ¿no? Eso para que veamos cómo el corazón del hombre es voluble cuando las cosas van en contra, da la impresión de que ya no existe nada y no te crees nada. ¿Os acordáis del pueblo de Israel, no? Ya ni Éxodo ni Éxoda, ni maná ni codornices. Llega un momento que el desierto ya protesta, estamos perdiendo el tiempo, vamos a volver a Egipto. ¿Para qué abrió el Mar Rojo? Para nada, qué milagro, fue un soplo ahí, un viento que dio, un vendaval y se abrió el mar. Sí, hombre, sí. Nunca pasó en la historia, pero resulta que ahí pasó y es casualidad. Cosas que nos pasa a nosotros también. Con Juan Bautista ve que se abren los cielos, oye la voz de Dios, este es mi hijo amado, en quien me complazco, desciende sobre él en forma de paloma para anunciar un poco el Evangelio de hoy. El Espíritu Santo está sobre mí para poder anunciar palabras de vida eterna. Si no, anunciaría sabiduría humana. No, palabras de vida eterna que dan vida a tus ojos y a tus oídos y te rompen las cadenas. De eso se trata. Bueno, pues este hombre ya, parece que ya aquello del Jordán y que se abrió el cielo y el Espíritu Santo en forma de paloma, pues ya, casualidades de la vida. A nosotros cuando Dios nos hace manifestaciones, tocamos el cielo. Y cuando entramos en la prueba, decimos que esas manifestaciones fueron casualidad, igual que Juan Bautista. Igual que Israel. Eso es bueno saberlo, porque eso nos prepara para vencer. Saber esto y aceptar esto es como armas del Espíritu, Jacinto, para vencer al tentador cuando en la prueba te viene diciendo que ahí no pasó nada, que todo fueron casualidades, como dirá Israel en el desierto, ¿no? Y Juan Bautista le pasó lo mismo. Y por eso envía a uno de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos andan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, ya se anuncia a los pobres la buena nueva. Otra vez, los pobres la buena nueva. ¿De qué pobres habla Jesucristo? Bueno, el pobre, más allá de su situación sociológica, es aquel que da paso libre al Evangelio en su vida. No hay hombre más pobre que aquel que da paso al Evangelio en su vida, arrancando todo lo que estorba para la acción de Dios. Y puedes estar en el paro 4 años seguidos y ser un rico de narices porque no dejas entrar la palabra de Dios. Y puedes ser un profesional con tu buen sueldo, etcétera. Tú verás cómo lo gestionas con tus bienes. Eso ya lo tienes que ver tú, con Dios,
con tus ojos abiertos y tus oídos abiertos. Y ser pobre, porque justamente en ese punto que es tan delicado, has dejado que el Espíritu Santo entrara, ¿no? Sin hacer tú las mediciones, porque las mediciones las tiene que hacer Dios, no tú. Pero bueno, eso ya es tu combate personal de la fe. Y dice, y bienaventurado aquel que no se haya escándalo en mí. Joven rico se escandalizó de que Dios le pudiera eso para entrar en la vida eterna. Y dio media vuelta. Los fariseos se escandalizaron muchas veces de Jesús. Y nosotros, que somos hijos de Adán y Eva, y por lo tanto somos exactamente iguales, quizá ahora menos, pero siempre nos hemos escandalizado con eso de amar a tu enemigo, al que te hace daño, a aquel vecino que te ha calumniado. Y tantas cosas más, ¿no? El perdón, tu relación con los bienes son un escándalo muchas veces. Y para evitar el escándalo, pues eso, le echas agua bendita y resuelta. No, ahí no hay nada resuelto. Se escandalizó San Pedro de Jesús. Cuando le dijo, tengo que ir a la cruz, se escandalizó y le cogió aparte. Bienaventurado aquel que no se escandaliza por el Evangelio. Es la única posibilidad que tú tienes de escandalizarte de Jesucristo, es escandalizarte del Evangelio. Que te dice que te fíes de Él. Y tantas cosas más, ¿no? Y tantas cosas más. Bueno, pues esta palabra deliberación se cumple hoy. El que se escandaliza del Evangelio ni se imagina las cadenas que tiene. Es que ni se lo imagina. ¿Por qué los publicanos aceptaban tan rápidamente la propuesta de Jesús? Porque estaban tan encadenados o más que los fariseos. Pero José lo sabían. Y al saberlo, es más fácil que el Evangelio te enseñe la liberación que hay detrás de lo que te encadena. Los fariseos no lo sabían. Y el 99% de los beatos tampoco lo saben. Hablamos ya de hoy día, no de hace 20 años. Por eso hay que ir al Evangelio una y otra vez que te pone en la verdad. Jesucristo terminó de poner en verdad a los apóstoles. Eso fue el último toque. Cuando, la noche del huerto de los olivos, se encaminó a la cruz. Y Jesucristo les dijo, todos vosotros os vais a escandalizar de mí. Que Dios envíe su Hijo a ser el último de los últimos a morir en la cruz. Y todos se escandalizaron. Y Jesucristo, como es buen pastor, perdonó el escándalo, los volvió a reunir y les dijo, la paz con vosotros. ¿Y qué les dijo después? Así como el Padre me envió, lleno del Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio, lleno del Espíritu Santo, no para milagritos de quita y pon, por favor, no para milagritos de quita y pon, por muy buenos que lo sean, y lo son, pero es para anunciar el Evangelio igual que Jesús, lleno del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio en la sinagoga de Nazaret y dijo para qué servía el Evangelio, para abrir ojos ciegos, oídos sordos y arrancar cadenas. Que las tienes pintadas de oro, pero son cadenas. Las tienes pintaditas de oro, pero son cadenas. Entonces, después de decir la paz con vosotros, la forma de decir que estaban perdonados del escándalo que habían tenido, le dijo, como el Padre me envió, lleno del Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio de la libertad, yo os envío a vosotros. Yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Ese día fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Como dicen los santos padres de la Iglesia. Luego, 50 días después, el día de Pentecostés, hubo la investidura, si se puede llamar así, del Espíritu Santo en forma litúrgica. Pero digamos, el tesoro que Jesucristo trajo de su victoria sobre la muerte fue el Espíritu Santo sobre sus apóstoles
que es también nuestra herencia, ¿no? Que es también nuestra herencia. Los pobres de espíritu, no nos hagamos ilusiones, Es la primera bienaventuranza. Yo sé, digo que lo sé, que hay quien dice que la pobreza de espíritu es renunciar espiritualmente a los bienes, la madre que los trajo al mundo a esos tíos, con perdón de la expresión. Es que más mentira, imposible. Más jugar con el Evangelio, imposible. Más jugar con Dios, imposible. Que Dios pide un desprendimiento espiritual. Pero por favor, haz lo que te dé la gana, pero no insultes a Dios. Haz lo que te dé la gana, eres libre de hacer lo que te dé la gana, pero no manipules el Evangelio porque estás insultando a Dios. Pobre de espíritu es fiarte de Dios. Y para saber si te fías o no de Dios, tenemos algo esencial. Para ver si te fías o no de Dios, tenemos algo sumamente esencial. Pasa, Rita, búscate un sitio. Que es la profecía de los pobres de espíritu, nombrados por Jesús, son, como ya sabéis, los anahuín. Los anahuín, voy a repetir la catequesis de los anahuín, aunque sea 3 minutos. Quizá porque a lo mejor alguien necesita oírla otra vez. Siempre necesitamos oírla nuevamente y puede ser que alguien la oiga hoy por primera vez. Pero siempre necesitamos escucharla. Estamos en Babilonia. En Babilonia resulta que enseguida los asirios se dan cuenta de que este pueblo es un pueblo muy especial, como sabemos que es el pueblo judío, donde van, son emprendedores, tienen unas luces especiales para todo, para todo. Yo creo que más de la mitad de los premios Nobel de todo, en química, en economía, tal, son todos judíos. Tiene algo muy especial. Son 4 gatos, pero pues ya en Asiria tenía esa especialidad, esa capacidad de organizarse, de ayudarse, de emprender, de ver por dónde ir. Se dieron cuenta de que era un pueblo muy especial, enseguida se dieron cuenta. Y dijeron, más vale tenerlos a nuestro lado que tenerlos ahí tan sometidos que nunca podrán dar el 100% de lo que valen, ¿no? Entonces les hicieron la propuesta que ya conocéis, ¿no? Les dieron la posibilidad propuesta de formar parte a todos los niveles de todos los derechos que tenían los ciudadanos de Asiria para comerciar, comprar, vender, todo, etcétera, todo, igual que ellos, todos los derechos de ciudadanía, con una condición, de que apostataran de Yahvé, de su Dios. Y permanecieron fieles, que dijeron no, solamente el 10%. El famoso resto de Israel, que siempre estará presente a lo largo de la historia, el resto de Israel. El tocón, el retoño de David, está siempre presente a lo largo de la historia, manifestando la fidelidad del hombre a Dios y, en cierto modo, de Dios al hombre y, en cierto modo, del hombre a Dios. Bueno, pues, ¿cuál es la cuestión ahí? Que hay un 90% de personas que no les importaría seguir con sus rezos, pero vivir bajo la protección y tutela de un pueblo pagano que les impone sus leyes religiosas. Y hay un 10%, que son los anahuín, que dicen no, nosotros nos ponemos bajo la protección de Dios. Esto es un pobre de espíritu. Nos quedamos bajo la tutela de Dios, no bajo la tutela de ningún gobierno. No bajo la tutela de ningún gobierno. Estamos bajo la tutela de Dios. Y en cierto modo, nosotros, para saber si estamos bajo la tutela de Dios, tenemos como punto de referencia el Evangelio. El que nos escandaliza, pues sí. ¿Te avergüenza de que te escandalice? Una buena noticia. Se escandalizó Pedro, se escandalizó Felipe, se escandalizó Tomás, se escandalizaron todos los apóstoles y Jesús se lo dijo. Porque claro, era una novedad total para el alma, ¿no?
La ley es para que tú cumplas con Dios. Y el Evangelio, Lucille, es para que Dios cumpla contigo, si te lo crees. Ahí está la diferencia. Y por eso te da la libertad. Este es el pobre. Los pobres son evangelizados. Sí. Estos son los pobres, los que se abren al Evangelio, al margen de su situación sociológica. Luego ya Dios te dirá cómo quiere que eches la sal sobre tus bienes. Hay que echar sal sobre tus bienes para que no te corrompas tú. Y ahí está la limosna, y ahí está el diezmo, y ahí está lo que sea. Eso ya lo tendrás que ver tú. Tendrás que ver tú, porque yo nunca te he dicho nada en este punto, porque si yo os dijera, para ser forma de esta comunidad hay que hacer esto, la comunidad ya estaría muerta, si yo os dijera eso. Mucho más si yo llevara la gestión y tuviera que fiscalizar quién da el diezmo y quién no lo da. No. Dios me libre porque se moriría la comunidad. Esa comunidad tiene que tener como signo la pobreza de espíritu, tutelados por Dios. Anahuí, la máxima libertad, la máxima de las máximas libertades. Los pobres son evangelizados, quiere decir, los pobres son los que acogen el Evangelio. Todos tenemos que evangelizar a todos, pero solamente los pobres lo aceptarán. Repito, no es pobreza sociológica, es la pobreza de desencadenarte para atarte a Dios. Que aunque no te lo creas, nacemos con cadenas, crecemos con cadenas, la sociedad nos impone cadenas de seguridades, y eso es una forma de ser tutelados por la sociedad. Y eso se acabó. Y eso se acabó. Los pobres son evangelizados. Los pobres se abren al Evangelio. Los pobres se dejan evangelizar. Los pobres no se escandalizan cuando tienes que decir perdona 70 veces 7. Estos son los pobres. Y puede ser tranquilamente un marqués. Puede ser tranquilamente un marqués y no te escandalizas. Y perdonas si vas a pedir perdón. Y un día dices, esto me interrumpe el Evangelio, lo vendes y lo das a los pobres. Lo tienes que ver tú. Y déjate de tonterías de que te han dicho no sé quién, no sé qué autor, no sé qué cura, no sé qué fraile, no sé qué fraila, que la pobreza de espíritu significa renunciar espiritualmente a los bienes. Es la mentira más gorda que yo he oído en mi vida y la he oído. No me la estoy inventando. Y la he oído. Yo no os impongo nada. Os invito a esta pobreza de espíritu y la tenéis que gestionar vosotros. La tenéis que gestionar vosotros, con Dios. Vosotros con Dios. El anahuí es alguien que lo más bonito del anahuí es que no son pobres. Elena, lo más bonito es que son los pobres de Dios. Es muy diferente. Salva la vida de tus pobres, dicen los salmos, no de los pobres, de tus pobres, los que viven bajo tu tutela, los que viven bajo la paraguas de la palabra, los que viven bajo el paraguas del Evangelio. A ver si me acuerdo, porque leí el otro día un texto habéis oído hablar de la comunidad de los esenios, ¿no? La comunidad de los esenios es más o menos contemporánea a Jesús. Eran aquellos judíos que decidieron ir a vivir al desierto en comunidad. Es un poco como las primicias, digamos, el pórtico de lo que después fue la vida monacal en la iglesia, con San Benito, ¿no? Para vivir un poco en profundidad, en cierta radicalidad de la palabra, como Dios les iba dando a entender, pero no de una forma espartana, de la ley por la ley. Vean un poco que estaba lleno de espíritu la palabra. Ya, claro, un poco ya ante la proximidad del Mesías, Dios fue dando estos dones al pueblo de Israel. Y hay un texto de los anahuí que es precioso, que escribe uno de estos monjes esenios, que escribe, atentan contra mi vida sin saber que yo soy tu pobre y que tú guías mis pasos. Mirad qué bonito. Mis enemigos atentan contra mí
sin darse cuenta de que yo soy tu pobre, tu desvalido, y que tú guías mis pasos. Precioso, ¿no? Sí. Precioso. Si hubiera que resumir la santidad cristiana en 2 frases, sería esta. Sería esta. No, el pobre de espíritu es pobre de Dios. Y Dios le llama, tú eres mi pobre. Somos pobres. Ya se anuncia algo de esto en los evangelios, en los salmos. Por ejemplo, vemos aquí en Salmo 69, que dice el hombre perseguido, que es imagen de Jesucristo, como sabéis, y de todo discípulo de Jesús, dice, tú conoces mi oprobio, este oprobio, este pisoteo que me están dando, tú lo conoces, no te pasa desapercibido. Y ahí está la esperanza de este hombre, que Dios está pendiente. Conoces mi vergüenza, conoces mi afrenta, ante ti están todos mis opresores, ¿no? Dice, sin embargo, dice después, el nombre de Dios celebraré en un cántico, le ensalzaré con la acción de gracias, y más que un toro agradará a Dios, más que un novillo con cuernos y pezuñas, más que cualquier sacrificio, por muy grande que sea, ¿no? Este corazón agradecido. Se lo han visto los humildes y se alegran. Viva vuestro corazón, los que buscáis a Dios. Porque Dios escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. Bueno, he querido leer esto tal y como está aquí, pero el texto original es, porque Dios escucha a sus pobres y no desprecia a sus cautivos. Ahí vemos que no estamos hablando de una pobreza sociológica, ni un cautivo por cualquier causa. Es cautivos por el Evangelio y pobrezas por el Evangelio. Pertenecemos a Dios. Porque Dios escucha a sus pobres, los anahuim. Los hijos del Evangelio del siglo XXI se llaman anahuim. Vivimos bajo la tutela de Dios, bajo la tutela de su Evangelio, bajo la tutela de las promesas del Evangelio. Porque si fallan las promesas del Evangelio, no sé si habrá mucho sentido de seguir creyendo en Dios. ¡Qué barbaridad he dicho! Hay que ir hasta ahí, chicos, no os asustéis. No os asustéis. Otra cosa es que demos tiempo a Dios para que cumpla sus promesas. Él los va tejiendo a su aire, como mejor nos va encubriendo poco a poco, pero las cumple. Testigo de esto todos los santos que conocemos y tanta gente buena que conocemos y tantas cosas que nos han pasado a nosotros años atrás cuando hemos apostado por ese evangelio que a lo mejor en un tiempo anterior nos asustaba, nos echaba para atrás y nos escandalizaba. Y cuando hacemos estas catequesis, por favor, que no os quite el demonio la merienda. ¿Cómo os quita el demonio la merienda? ¿Sabéis cómo? Esto lo tenía que oír mi párroco. ¡Hala! ¡Fabuloso! Esto lo tenía que oír el dirigente de mi comunidad. Esto lo tenía que oír mi compañero de grupo. El demonio os quitó la merienda por tontos. Porque para quitaros la merienda, mejor os vais a ver un fútbol, hombre, os vais al cine. Para que veáis aquí y perdáis tiempo y encima os quita la merienda, es Rafa. Un poco tontini, ¿no? Tontini, como dirían los italianos, ¿no? Poco tontini. No penséis en nadie cuando escucháis la palabra. En nadie. En nadie. Os quitan el botín que Dios está dando hoy. El botín que Dios os está dando hoy. Os lo está quitando. Así es. Y luego en Salmo 74, 73, vamos a ver por dónde queda eso. A ver, ¿qué viene aquí? Ah, claro, hombre, sí que había que dar la vuelta a la hoja, no la he quitado. Dice algo parecido, ¿no? Lo leemos, ¿no? Dice así, en tiempo de persecución, de lamentación por la ruina del templo y todo eso, ¿no?
un Israel caído totalmente, este salmista dice, recuérdalo, Señor. Voy a cambiar Yahvé por Señor para que nos familiarizamos más, ¿no? Recuérdalo, Señor, que nos provoca el enemigo. Un pueblo necio, Siria, ¿no? El Babilonia, ultraja tu nombre. No entregues a la bestia el alma de tu tórtola. El anahuín es una tórtola en manos de Dios. El anahuín es una tórtola en manos de Dios. No entregues a la bestia. Y la vida de tus pobres no la olvides para siempre. La vida de tus anahuín. Estos son a los cuales se les anuncia el Evangelio en el sentido de que no lo rechazan. Podrán estar en un tira y afloja tiempo, ¿no? Hasta que poco a poco el Evangelio se va haciendo cuerpo dentro de ti. Y habrá cosas que ya las tienes totalmente asimiladas a tu alma y otras todavía te chirrían, pero tú sigues el combate, el tiro y afloja, hasta dar paso al Evangelio dentro de ti. Ya eres tórtola de Dios. No entregues a los buitres, a la bestia, a este pueblo de Asiria en este contexto, que ha arrasado Israel y ha arrasado el templo. No entregues la vida de tu tórtola, no entregues la vida de tus pobres, los que hemos creído en ti. La vida de tus pobres, los que hemos creído en ti. En ese sentido, podemos ver cómo podría ser la oración de un anahuí de nuestro tiempo, porque si no, ya nunca adaptamos, nunca acogemos la palabra como para nosotros. Bueno, pues un anahuí es aquel que, al igual que en tiempo de Babilonia, pues tiene el viento en contra. Tiene el viento en contra, pues por todas las cosas que están pasando en el mundo entero, a todos los niveles, desmanes de todo tipo, robos de todo tipo, corrupciones de todo tipo, escándalos incluso en la iglesia, por supuesto que sí, de todo tipo, y nos quedamos desamparados. Nos quedamos desamparados. Y este anahuí, que está en esta situación, dice, tengo fe, aun cuando digo, muy desdichado soy. Yo, que he dicho en mi consternación, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Pues por todos los escándalos que vemos a todos los niveles, en todos los estratos, digamos, estratos de la sociedad. Vemos mentiras, vemos falsedad, vemos dobleces de corazón, vemos que gente que confiábamos en ellos, una vez que arribaron donde querían arribar ya, se olvidan de aquellos que les votaron, a todos los niveles, se da esto. Y dice el anahuí, a pesar de que soy un desdichado, a pesar de que estoy muy molesto, que tengo una consternación tan grande, de que ya va a ver que todo el mundo miente, todo el mundo va a lo suyo, todo el mundo manipula, todo el mundo juega contigo, todo el mundo, todo el mundo casi, como dice Jesús, dice, estos tienen la palabra en la boca, el corazón está lejos de mí, porque una vez que está en la palabra no entra al corazón, se sirven de la palabra para medrar, para subir y para otras cosas. A pesar de todo, dijo, tengo fe. ¿Por qué? Vemos el versículo siguiente. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? El misterio de los anahuí, tener cerca a Dios. El misterio del secreto de los anahuí, el secreto de los anahuí, un Dios cercano, que te va abriendo un mar rojo un día y otro mar rojo otro día, que te levanta de tus cosas. Que ahí donde todo el mundo se desespera, tú con el mismo sufrimiento no te desesperas, te mantienes en pie. ¿Qué tienen los anahuí? ¿Qué tienen los anahuí? Tienen a Dios dentro. No tienen una pintura de Dios, no tienen un barniz religioso, tienen a Dios dentro de ellos, que les alimenta, que les parte la palabra, que les da vida, que les sopla por dentro. Estos son los anahuí.
Y este hombre, a pesar de que lo que le rodea está hasta el gorro ya de ver tantas tonterías, tantas estupideces, tantas dobleces, en vez de hacer el juego al demonio para caer también él en la misma estupidez, en vez de eso se levanta sobre sí mismo y dice, a pesar de la desdicha, a pesar de la consternación, a pesar de que digo, todo hombre es mentiroso, a pesar de eso, tengo fe. ¿Pero por qué? ¿Porque soy más fuerte? No, porque no puedo borrar de mí el bien que me ha hecho Dios. Nunca podré pagar a Dios el bien que me ha hecho. Y Dios dijo al joven rico, te daré el 100 por 1, y no se lo creyó y se fue. ¿Nos puede pasar a nosotros? Por supuesto que sí. Por eso hay que rezar para ser Anahuín. El Anahuín es un hombre que ha apostado muy alto. Hermanos, el Evangelio es, como diría San Pablo, la medida de Jesucristo. El Evangelio es, como diría San Pablo, la medida de Jesucristo. Y por eso Pablo dice, predico para que alcancéis la medida de Jesucristo. Y nos asustamos. Pues no, no te asustes, porque la medida de Jesucristo es el Evangelio, es tu medida, es la medida de tu alma. Es el Evangelio, es la medida de tu alma. ¿Cómo se llama esa medida? Infinitud, eternidad, plenitud, plena santidad. Eso es el Evangelio. Eso es la buena noticia. Y el pobre de espíritu es el que ha sopesado todo y dice, me lanzo al Evangelio con todos mis pecados. No te preocupes, ya Dios te los irá arrancando. Te lanzas y te lanzas. Con todas tus vanidades, pues lánzate. Bienvenido al club. ¿Quién nos ha sido vanidoso? ¿Quién? Bienvenido al club de los pecados capitales. ¿Los tenemos? Pues claro que sí, hombre. Pero nos hemos lanzado al Evangelio. Y con qué paciencia nuestro Señor nos va arrancando. Sí, el Anahuín es el sabio por excelencia. Es el discípulo. Ha hecho su vida a la medida del Evangelio que le ha regalado su Señor. Y no solamente se lo ha regalado, se lo ha comprado al precio de su sangre. Tenemos el Evangelio a nuestra disposición. Es nuestra medida. No. Y también el Anahuín es alguien que reza un poco en la misma línea de este autor que nos aparece, este salmista, que nos aparece en el salmo que rezamos los domingos por la noche en completas, ¿no? Es que rezamos completas. Es alguien que dice así, el que vive en el secreto de Dios. El Anahuín vive en el secreto de Dios. Todo el universo, con todos los cientos de miles de millones de galaxias existentes, no abarca el secreto de Dios. El Anahuín vive en el secreto de Dios. Pasa la noche a la sombra de Dios diciendo, a Dios, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Puede tener la vida patas arriba, pero esto no se lo quitarán nunca. Y al final, Dios hará de tal forma que serán los demás que se queden patas arriba y tú estarás en pie. Como dice San Pablo, en pie. El que vence el combate está en pie. Lo demás se queda todo patas arriba. Que Él te libra de la red del cazador y de la peste funesta. No. Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón de los impíos, de aquellos que arremetieron contra ti, a causa de tu fe. Tú que dices, mi refugio es Dios, y tomas a Dios por defensa. Si tu refugio es Dios, si tu defensa es Dios, y dejas actuar a Dios, verás cómo te defiende Dios, porque Él será tu defensa. Lo verás. Y Dios habla en este momento en la oración y dice, Él, el que reza así, el Anahuín, este Anahuín que reza así, que es imagen de su Hijo, de Jesucristo, Dios habla acerca de su Hijo anunciándolo
a lo lejos proféticamente, Él se abraza a mí, yo he de librarle, le exaltaré porque conoce mi nombre, me llamará y le responderé, estaré a su lado en la desgracia, le libraré, le glorificaré. Y por eso en la última prueba, cuando llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no fue lo último de la cruz. Se repuso con el espíritu que llevaba dentro, a pesar de estar agonizante, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí está, me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, le libraré, le glorificaré. A Artura le daré de largos días y haré que vea mi salvación. Así murió Jesús. Así mueren los discípulos de Jesús, con la victoria en la mano. ¿Y por qué mueren con la victoria en la mano? Porque vivieron siempre con la victoria en la mano, nunca la soltaron, incluso cuando eran pateados, nunca les arrancaron la victoria de la mano. Cuando eran humillados, nunca les arrancaron la victoria de la mano. Cuando eran calumniados, nunca les quitaron la victoria de la mano. Estos son los alawí. Estos son realmente los que han crecido a la altura del Evangelio. Y aquí es donde encontramos, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los alawí, a los que quieren vivir bajo mi tutela. Estos son los pobres, los únicos que van a entender el Evangelio, los únicos que tendrán capacidad, porque yo se la voy a dar, de entender el Evangelio. Estos son los alawí. Tenemos que tener paciencia para seguir creciendo. Y como dice Jesucristo, esta palabra se cumple hoy. Hoy se cumple esta palabra. Hoy vengo yo a hacer justicia a los alawí. Hoy. A todos nosotros. Se cumple hoy. En aquel día, como decía, tiene un broche de oro. Ya no es aquel día, ya es hoy. Por ejemplo, leemos este texto de Isaías en que grita el profeta anunciando la liberación. Dirás aquel día cuando te encuentres con Jesús, cuando palpes la divinidad de Jesús en el Evangelio, lo vas a palpar porque de eso ya tenemos la experiencia, ¿no? Yo te alabo, Señor, porque aunque te iraste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. He aquí a Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo, pues Dios es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Y sacaréis agua con gozo de las fontanales de la salvación. Aprenderéis a partir la palabra. Esto es lo que significa sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Aprenderéis a partir la palabra. Y ahora decidme, en eso de aprender a partir la palabra, ¿os ha mentido Dios o os ha dicho la verdad? A ver, quiero oír. ¿Qué decís? ¿Os ha enseñado el Señor a partir la palabra o no? ¿Os ha enseñado? Entonces, ¿veis cómo se cumplen las Escrituras? ¿Cuántas veces la hemos partido en Segovia y luego la partís en vuestras casas? ¿No veis cómo se cumple? Eso es sacar agua de la fuente de la vida. Sacaréis agua y además con gozo, porque encontramos una alegría interior que nunca hemos visto de dónde puede surgir, porque es diferente, es totalmente diferente de muchísimas alegrías legítimas que tenemos, legítimas, pero esta está en otro orden, hay un salto cualitativo en esta alegría, porque no la sabes describir, porque es un milagro. Partir la palabra es un milagro, está muy por encima de nuestras capacidades de sabiduría humana. Dad gracias a Dios, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre, cantad a Dios porque ha hecho algo sublime que es digno de saberse en toda la tierra. Y por eso los milagros que Dios hace en esta comunidad los conocen en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile, en tantos países del mundo, incluso países donde no se habla el castellano, pero hay comunidades cristianas, como me han dicho, hasta en Japón. Me decía Armando una vez, Armando Junior, que se oyen estas cosas, que los audios, por ejemplo, que estamos haciendo, ¿no? Es digno de saberse en toda la tierra. Yo invito a los que escuchen esta catequesis hoy, que les va a llegar de aquí a unas horas,
por medio de internet, de WhatsApp, que la difundan, que es digno de saberse por toda la tierra la belleza infinita del Evangelio, que la difundan, que la difundan, que la difundan. Como una obra de Dios, no de esta comunidad, que la difundan porque es digno que el mundo sepa que Dios es bueno, que Dios te hace milagros, es digno que el mundo lo sepa. Y no hay varita mágica para hacer milagros, los hace a quien ama su palabra, al que se mete en el Evangelio, al que se deja guiar por Dios, al que deja que Dios sea su buen pastor. Este es el Anahuín, el que deja que Dios sea su buen pastor. Este es el Anahuín. No, este es. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti! Y Jesús resucitó y se puso en medio de estos hombres amedrentados, traidores y escandalizados. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron al verle. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Se presentó en medio de ellos. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel, Jesucristo. El Santo de Israel, Jesucristo. Qué grande es. Y luego dijo lo que os he dicho antes, ¿no? Como el Padre me envió, también yo os envío. ¿Cómo le envió el Padre? Con el Evangelio en el corazón y en la boca, diciendo: he venido de parte del Padre para dar la vista a los ciegos, el oído a los sordos y romper todas las cadenas que os esclavizan, incluso las que vosotros queréis que son buenas porque están cubiertas de oro. También esas aquí, sobre todo esas. Sobre todo esas. Sobre todo esas. No. Esta palabra se cumple hoy. Y muy brevemente, en los 10 minutos que quedan, 3 acontecimientos en el Evangelio. El primero, cuando nació Jesús, estaban los pastores vigilando por turnos el rebaño. Era su medio de vida y se robaban unos a otros. Se robaban unos a otros, estaban vigilando. Cuidado, cuidado, que vienen tal, que vienen los del norte, que vienen los del sur, nos quitan los rebaños, los de aquel monte van a venir, cuidado, mirad, estaban ahí con los palos preparados, y de pronto una luz. Hoy os ha nacido un Salvador, hoy, no, mañana no, hoy. ¿Qué hacemos con el rebaño? ¿Qué rebaño ni qué no sé cuántos? No sé cuántos, no te rías. Fueron a ver al Salvador. Es un gesto, ¿no?, bíblico muy bonito. No admite dilación el hoy. Ya veremos mañana, olvídate. ¿Cuántas veces habéis invitado a vosotros a gente a la catequesis? No, esta semana no puedo, por la próxima semana. ¿Los habéis vuelto a ver? No. Porque había que aprovechar el hoy. Porque había que aprovechar el hoy. A mí me ha pasado lo mismo también, así que no os preocupéis. Hoy. Qué grande es en medio de ti. Hoy. Y Zaqueo. Zaqueo. Un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Hay mucha gente, ¿no?, que ha triunfado en la vida, con una buena profesión o un buen negocio, lo que sea y tal. Están ya muy sobrados me he hecho a mí mismo, ya tengo de todo. Bueno, habéis leído, ¿no?, esta mañana, ¿no?, la reflexión que hemos puesto, ¿no?, que sale Zaqueo, ¿no? Lo habéis leído, ¿no? Algo le faltaba. Algo que nos falta a todos y que conforme van los años aumentando, son tan sinvergüenzas que entran sin pedir permiso, van entrando, ese algo que nos falta se hace cada vez más pesado, se hace cada vez mayor. Y de pronto, ¿quién es Zaqueo a los ojos de los demás? Un triunfador. Mucha gente le envidiaría, pero evidentemente él notaba el peso de que algo le faltaba. Y oye un ruido en la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que está pasando Jesús de Nazaret. Él ha oído hablar de Jesús, dice que es hijo de Dios, vamos a ver tal cual, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y Zaqueo fue, a pesar de todo fue. Y la historia la sabéis, no podía ver a Jesús porque era, con perdón, un renacuajo.
Pero dijo, ahora o nunca, yo con esta carga no vuelvo a mi casa. Es un hombre listo, es un hombre sabio, es un hombre muy sabio. Dice, basta ya de vivir con este vacío. A pesar de ser un vacío, ¿cómo me carga? A pesar de ser un vacío, vaya cómo me carga. Vaya forma de cargarme, a pesar de ser un vacío. Y se subió a un árbol, como se subían los chavales de 8, 9, 10 años, como lo hemos visto en todos los pueblos de España, cuando hay una procesión o algo parecido, o un desfile. Y la gente diría, uy, el jefe publicano, Zaqueo, mira, ahí está ahí con mi hijo, está con mi sobrino, está con mi nieto, mira tú, ¿cómo ha caído este señor? Aguanta el chaparrón, pero de aquí no me bajo. Y ya sabéis cómo terminó ese encuentro. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Era tu hoy y lo has aprovechado. Porque mañana no iba a pasar por aquí, pero hoy sí. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy he tatuado mis huellas en tu alma. Sí, podemos traducir perfectamente así. Académicamente no, pero en la espiritualidad de la palabra sí. Podemos traducir, hoy he tatuado en tu alma mis huellas. El hoy. En aquel día fue el hoy de Zaqueo. Nosotros tenemos un hoy. En la historia de nuestro discipulado hay un hoy que se hace cada vez más presente. Hay un hoy para que tú acojas ese evangelio que todavía te escandaliza. Tienes tu hoy para acoger este evangelio que todavía te escandaliza, que todavía te defiendes ante él. Tienes tu hoy para decir o ahora o nunca, igual que Zaqueo. Y eso te supone un crecimiento mayor, como hombre, como mujer, como persona, como discípulo, como discípula. Es tu hoy que te invita a seguir creciendo. Es tu hoy que te invita a todo esto. Tenemos nuestro hoy en la historia. Es el primer hoy que resuena cada vez con más fuerza dentro de ti, hasta que el Evangelio sea tu vestido. Hasta que el Evangelio sea el vestido de tu alma. O hasta que tu alma crezca a la medida del Evangelio. Es la medida de Jesucristo de la cual habla San Pablo. Y no aspiréis a menos, porque aspirar a menos es bastante traumatizante. Es casi ya aceptar un fracaso en tu vida, aspirar a menos con tanta palabra como tienes. Después de haber visto cómo Dios actúa contigo, que nunca te ha fallado, frenarte en seco ante un hoy de una palabra, por la razón que sea, pues revela una cierta incredulidad en lo que Dios ha hecho por ti. Revela una cierta incredulidad en lo que Dios ha hecho por ti. Y hay el hoy del buen ladrón. La gente que es un poco superficial, dice, ¡ay, qué suerte la del buen ladrón! Hizo lo que le dio la gana, lo que le salió de la punta a la nariz, y en 5 minutos se salvó. Cuidado, tonto, que eso es una catequesis para ti. Eso es una catequesis para ti. El ladrón se pone a remar en contra del viento que hay en el Calvario. Porque todos están diciendo de Jesús que es un impostor, que es un loco, que tal, lo vea ya, que tú no eras hijo de Dios, que baje tu padre, vea, que baje y tal. Él ha oído todo eso. Ha oído todo eso. Todo está en contra de Jesús. Y el otro ladrón, pues la misma. Y este va y da una catequesis a su hermano y a todos los ahí presentes. A lo mejor ellos no lo escucharon, pero el problema no es que no lo escuchen ellos, el problema es que no lo escuchemos nosotros, que es para nosotros esa catequesis. ¿Qué le dijo? Nosotros, le dice al otro, sufrimos por nuestros pecados. Nos lo hemos merecido, hemos robado, hemos matado.
Basta ya de excusas de que si me educaron bien o me educaron mal, o de que si tuve esto o tuve lo otro, si me robaron el comercio o no me robaron el comercio, yo tuve que robar también. No, no. Nosotros nos lo hemos merecido. Primero, confesión pública de sus pecados. Es una catequesis para ti. Y luego, no dejarse hundir por sus pecados. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego está siempre la gente que quiere hacer la puntillear, ir a la palabra, eso, es como si fuera un listín telefónico a ver quién adivina más apellidos. Dice, Jesús bajó a los infiernos y estuvo todos los días en la muerte, ¿cómo es que le pudo decir hoy? Eso, siempre hay gente más lista que Dios que hace estas preguntas. Hay gente más lista que Dios que hace estas preguntas tontas porque vas a entender la palabra y darte cuenta la amplitud de lo que dice Jesús. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús al ladrón? Juan, ¿a qué no sabes lo que está diciendo Jesús al ladrón? Hoy has vencido a la muerte. Esto es por ti, y por ti, y por ti. Cuando queremos que no podemos más, que muchas cosas nos están pasando, que hay cosas en la vida que son normales. Yo me he levantado hoy con un dedo en el dedo del pie, no sé por qué narices me duele el dedo del pie. Pero es parte de mi vida, jolines. Es parte de mi vida, y habrá cosas mayores en mi vida también, es parte de mi vida, pero que no me quiten este hoy. Que no vaya a maldecir a Dios por las cosas que me pueden pasar, que le pasan a todo el mundo. Que le pasan a todo el mundo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En la misma línea que dice Juan, la primera carta a los primeros cristianos. Vosotros ya tenéis la vida eterna. Ya tenéis las primicias de la vida eterna. Ya vivís el hoy de Dios. Es este hoy que oyó el ladrón. Que oyó el ladrón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.